Algo se rompe en casa y antes de llamar a nadie, ya estás buscando cómo arreglarlo tú mismo. En una reunión, todo el mundo entra en pánico y tú, sin pensarlo, ya estás resolviendo. Te ofrecen ayuda y la rechazas casi por instinto. No publicas lo que haces. No explicas lo que piensas. Funcionas. Y cuando alguien te pregunta cómo lo llevas, dices que bien aunque no sea del todo verdad. Eso no es un rasgo de personalidad. Es una firma. Y tiene un nombre. Hay una palabra que no se usa mucho para describir a esta generación. No porque no encaje, sino porque ellos mismos no la usan. Esa palabra es capaces. No en el sentido de currículum o de logros medibles. Capaces en el sentido de que cuando algo falla, cuando el entorno se complica, cuando no hay manual ni red de seguridad, siguen funcionando. Sin drama. Sin anuncio. Sin esperar que alguien venga a resolver lo que está sobre la mesa. Lo que voy a describir no son rasgos de carácter. Son 7 señales reconocibles. Patrones que aparecen una y otra vez en personas nacidas entre 1965 y 1980. No en todas, pero en suficientes como para que esto resuene con fuerza. La primera señal tiene que ver con cómo reaccionan cuando algo se tuerce. No es calma aprendida en un taller ni técnica respiratoria. Es algo más antiguo y más concreto. Cuando tenían 8 o 9 años, nadie gestionaba sus tardes. Nadie supervisaba si habían comido, si estaban bien. Se apañaban. Tomaban decisiones que tenían consecuencias reales. Si te equivocabas, lo notabas de inmediato, no había una figura adulta que amortiguara el golpe ni que se sentara a procesar lo ocurrido durante 40 minutos. Acción, consecuencia, siguiente paso. Así funcionaba. Y el cerebro que aprende a funcionar de esa manera, sin red, sin validación externa, sin que alguien venga a resolver, desarrolla algo específico. La capacidad de actuar antes de tener miedo. De moverse antes de tener todas las respuestas. De no paralizarse esperando permiso. Eso no desaparece cuando creces. Llega a los 40, llega a los 50, llega a cualquier reunión donde algo sale mal y alguien tiene que tomar la iniciativa. Casi siempre son ellos. No porque lo hayan decidido. Porque llevan haciéndolo desde los 8 años. La segunda señal es más silenciosa pero igual de potente. Esta generación vivió uno de los cambios tecnológicos más abruptos de la historia reciente. Crecieron con teléfonos fijos, cartas escritas a mano, enciclopedias de papel. Si querías saber algo, ibas a buscar el tomo correspondiente o preguntabas a alguien en persona. Si querías quedar con alguien, hacías un plan concreto y aparecías. Sin mensajes de llego en 10 minutos. Sin actualizaciones en tiempo real. Luego llegó todo lo demás. El correo electrónico. Los móviles. Las videollamadas. El trabajo remoto. Y lo aprendieron. No porque fueran especialmente hábiles con la tecnología, sino porque estaban en el mercado laboral cuando todo se digitalizó y no había opción de decir que no sabían. Aprendieron Word, luego Excel, luego el correo, luego los smartphones, luego Zoom, luego todo lo que vino después. Lo que eso generó es una doble fluidez que muy pocas personas tienen. Entienden el mundo analógico desde dentro, no desde la nostalgia. Y manejan el digital sin miedo ni reverencia excesiva. Pueden leer el tono de una conversación cara a cara y también el de un correo electrónico. No romantizan el pasado ni le tienen miedo al futuro. Aprenden lo que hay que aprender y siguen. En cualquier entorno donde los dos mundos colisionan, esa capacidad es una ventaja real. La tercera señal incomoda a algunos cuando la escuchan, pero es una de las más valiosas. Esta generación tiene un detector muy fino para lo que no es verdad.
Crecieron en una época donde las instituciones prometían una cosa y hacían otra. Vieron a sus viejos dedicar décadas a empresas que los echaron a la calle sin dudarlo. Maduraron en un clima de grandes promesas que se rompían justo cuando parecía que iban a cumplirse. La primera vez que eso ocurrió tenían 20 años. La segunda, 40. Por eso no se dejan llevar fácilmente. No siguen gurús sin cuestionarlos. No compran tendencias solo porque todo el mundo la sigue. Cuando algo huele a marketing disfrazado de consejo, lo notan antes de que termine la primera frase. Eso no los hace amargados ni cerrados. Los hace difíciles de engañar. Y en un mundo donde todo se vende como si fuera urgente, transformador y sin alternativa, esa capacidad de no comprar el primer titular que aparece es bastante más escasa de lo que parece. La cuarta señal tiene que ver con cómo manejan el conflicto. Esta generación aprendió a resolver los problemas en persona o por teléfono, en tiempo real, con el cuerpo presente. No existía la opción de enviar un mensaje pasivo-agresivo y desaparecer. No había red social donde lanzar un comentario ambiguo y esperar a ver quién picaba. Si había un problema con alguien, se hablaba. O se aguantaba en silencio. Pero en cualquier caso, no había pantalla de por medio. Eso construyó una habilidad que hoy es genuinamente rara. La capacidad de tener una conversación difícil sin guión preparado, de leer el lenguaje corporal de quien tienes enfrente, de tolerar el silencio incómodo sin salir corriendo hacia el móvil. No significa que todos lo hagan bien. Significa que tienen más práctica haciéndolo de manera directa que generaciones criadas en la comunicación digital desde el principio. Y en relaciones y entornos de trabajo, esa claridad vale mucho más de lo que se reconoce. La quinta señal explica algo que a veces se malinterpreta como falta de ambición. Esta generación vio de cerca lo que le pasó a quienes pusieron el trabajo por encima de todo. Sus viejos curraban 60 horas semanales, sacrificaban cenas familiares, aplazaban proyectos durante años. Y al final la empresa los prescindía sin demasiada ceremonia cuando las cuentas no cuadraban. Lo vieron con sus propios ojos. Y decidieron, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que eso no iba con ellos. Pusieron límites antes de que los límites se pusieran de moda. Cogían vacaciones sin sentirse culpables. No respondían correos a medianoche. Construyeron vidas fuera del trabajo, aficiones reales, amistades que no eran solo colegas. No era rebeldía. Era una conclusión práctica. La sexta señal la nota cualquiera que haya trabajado con ellos en condiciones difíciles. Cuando los recursos son limitados, cuando el presupuesto no alcanza o el tiempo se agota, no se quedan paralizados. Buscan lo que hay y trabajan con eso. Crecieron en un mundo donde las cosas se reparaban porque reemplazarlas no siempre era una opción. Si la bici se rompía, se arreglaba. Si querías escuchar una canción concreta, esperabas frente a la radio con el dedo en el botón de grabar. Esa relación con la escasez dejó algo muy concreto en su manera de operar. El primer instinto ante un problema no es pedir más recursos. Es ver qué se puede hacer con lo que ya está sobre la mesa. Esa disposición a improvisar es una ventaja que no se aprende en ningún curso. La séptima señal es la más difícil de nombrar porque desde fuera parece una ausencia cuando en realidad es una fortaleza. Esta generación no necesita el foco. Hace las cosas. Cría a sus hijos. Paga sus facturas. Construye lo que construye en silencio, sin necesitar que nadie lo aplauda. Eso viene de haber aprendido muy pronto que la validación externa es poco fiable. Así que construyeron medidas internas. ¿Lo hice bien? ¿Estoy en paz con cómo lo gestioné? ¿Me siento orgulloso de esto aunque nadie más lo vea? Eso les basta. Y esa estabilidad los hace constantes cuando todo lo demás se mueve. Hay una paradoja en todo esto que vale la pena nombrar antes de cerrar.
Todo lo que los hace capaces viene exactamente del mismo sitio que los hace difíciles. La independencia que los mantiene en pie es la misma que les cuesta pedir ayuda. El escepticismo que los protege es el mismo que a veces los deja fuera de cosas que valían la pena. No son contradicciones. Son dos caras del mismo proceso. El mismo entorno que los formó los limitó en algunos aspectos. Entender de dónde viene cada señal es lo que permite decidir cuáles siguen siendo útiles y cuáles ya cumplieron su función hace tiempo y ahora solo pesan. ¿Cuál de estas 7 reconocen más en ustedes? ¿Y cuál es la que más les cuesta soltar?